Le damos la bienvenida a nuestra pastora general. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Espero en el Señor que la voz me alcance hasta el final. Si no me alcanza, cualquiera de ustedes pasa acá y sigue leyendo el material, así que no se preocupen. Quisiera dar algunas recomendaciones para poder empezar en esta mañana y saber cómo vamos a caminar esta jornada. En primer lugar, doy gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que me da de compartir con ustedes. En segundo lugar, entendamos que esta es una clase, es un taller. Y para esto quisiera recomendarles varias cosas. En primer lugar, hasta donde sea posible, evite toda distracción. ¿Por qué razón? Hay mucho contenido. Ustedes recibieron un material donde hay aproximadamente unos 18 o 20 slides, pero el material completo tiene 68 slides. La presentación ustedes después la encontrarán en la página de la iglesia, será posteada. Así que les animamos para que usted evite cualquier distracción. Si alguien le va a hablar, usted diga, espere, dígale al que tiene al lado ahora, dígale, espere. Dígale, espere. Dígale, espere. No me hable. O de otra forma, dile. Ok, número 2. Le quiero animar que por favor siga la línea de pensamiento. Esto de seguir la línea de pensamiento es que vamos a ir desarrollando conceptos y uno va a estar amarrado al otro. Y es como en una película, cuando usted entra al teatro y la película va en la mitad de la película, usted tiene que empezar a tratar de entender qué es lo que está pasando. Así que por favor trate de seguir la línea de pensamiento. En seguir esa línea del pensamiento hasta el final, le queremos animar que usted no se vaya hasta que vea el final de la película. Porque es posible que usted se vaya con la mitad de la información. Y si se va con la mitad de la información, puede ser que el concepto no esté completo. Así que le quiero animar que usted, hasta donde sea posible, si usted separó este tiempo para este taller, esté en el taller completo para que usted pueda llevar la información completa, entendiendo que estamos pastores y líderes y que vamos a poder compartir esto con nuestras iglesias. Es fundamental que llevemos el concepto completo. En tercer lugar, le quiero animar a lo siguiente. Todos ya tenemos una estructura bíblico-teológica. ¿Qué quiere decir eso? Todos ya tenemos un preconcepto de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que hemos aprendido, de todos los que fuimos al seminario. Y si en esta mañana usted escucha algo que como que le raya, como que el oído no le encaja, espere un momentito. Yo tengo que confesarle que hubo momentos en el seminario que yo dije, ¿qué? Eso no fue lo que me enseñaron. Eso no es lo que siempre he creído. Así que le quiero animar que antes de que apague el cerebro, antes de que usted apague su mente, usted diga, espere, voy a mirar la película hasta el final para poder tener el concepto completo. Si usted no entiende algo, le quiero animar a que rapidito usted lo escriba. Escríbalo. Si no entiende algo, por favor, levante la mano, no hable, pero escríbalo. Eso me da señal de que hay algo que usted no está entendiendo y vamos a tener un momentito de preguntas y respuestas. Permítame desarrollar el tema y luego viene en esa sección de preguntas y respuestas. Por lo general en los talleres se da que durante la sesión de exposición se dan preguntas y respuestas y se dilata el tiempo y no alcanzamos a ver el concepto completo. Así que por favor, si usted no entiende algo y algo le rayó, usted levante la mano pero escríbalo, ¿ok? La tercera recomendación. Va a encontrar unos slides donde encuentra cantidad de textos bíblicos que van a corroborar un concepto. Le quiero animar a lo siguiente. Levanten la mano todos los que saben buscar en la Biblia. Levanten la mano todos los que saben buscar. Recuerden que eso es un taller, así que todos los que saben buscar en la Biblia. Ahora, le voy a adelantar algo. Uno de los conceptos claves hoy es que la iglesia debe juzgar
la voz de Dios. Ya estoy cerrando una de las conclusiones. Y la manera de juzgarlo es corroborándolo con las escrituras. Por esa razón, por favor, usted hoy es responsable de juzgar lo que se va a decir. Hello. Le voy a pedir que por favor usted corrobore con todos los textos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por favor, usted apunta, va a haber unos slides con 16, 18 textos. No podemos leerlos todos. Por eso tiene que estar atento. Trate de apuntar los textos bíblicos, de escribirlos. Y tenemos aquí al frente dos personas, y yo voy a tratar de ayudar, son tres personas, que ellas nos van a leer por lo menos 3 o 4 textos de esa lista que van a corroborar el concepto que vamos a explicar. ¿Me hago entender? Es decir, no vamos a leer todos, hay dos personas que ya están dispuestas para buscar esos textos bíblicos. Busque y corrobore los textos que afirman los conceptos mencionados. En cuarto lugar, quiero que sepa que yo no lo sé todo. Es más, yo solo sé que nada sé. Escuche esto, yo solo sé que nada sé. Y vamos a caminar esta jornada con una profunda sencillez y humildad. Porque esto es simplemente un acercamiento al texto. La palabra del Señor es insondable. Así que hoy usted escuchará algo, afirmará un concepto, lo corroborará. Pero déjeme decirle, el Espíritu de Dios seguirá revelando. ¿Correcto? Así que nos acercamos con mucha humildad y mucha sencillez. Si hay alguna pregunta que yo no sé responder o alguno de mis compañeros que ya han estado en el seminario, si no sabemos la respuesta, déjeme decirle que delante de Dios nos comprometemos. Usted nos da la pregunta y nos comprometemos a buscar la respuesta. No se vaya sin formular la pregunta, por favor. No se vaya sin formular. Si no tenemos la respuesta, le prometemos que vamos a buscar y encontrar la respuesta. Y por último, esté dispuesto a caminar esta jornada. Ok, ¿qué es eso? No. Ok, para efectos, a menos que usted esté urgentemente on call y estén pendientes que lo llamen de su trabajo, ponga su celular en vibrador. O apáguelo si le es posible, apáguelo. Si no lo puede apagar, póngalo en vibrador. Es pecado. Si suena el celular, es pecado. Muy bien. Si la puerta de atrás la pudiéramos cerrar para evitar movimiento, con eso estamos todos concentraditos. Ok, Señor, te damos gracias y otra vez afirmamos tu presencia en medio nuestro. Gracias por darnos la linda oportunidad de acercarnos a tu palabra y de acercarnos, Señor, para escuchar tu voz. Sensibilizamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para escuchar tu voz. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Discerniendo la voz de Dios en medio de tantas voces. Cuando se nos planteó el tema, lo primero que vino a mi mente es una pregunta. ¿No cambió? Ok, estamos en ajustes técnicos, no se preocupen. ¿Ya? ¿Lo puedo manejar? Entonces tú vas a tener que tener la presentación para poder irla moviendo. Sí, no, déjame si no puedo. Sí. Ok, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo desarrollar el tema? ¿Cómo acercarnos al tema? Y quiero rapidito plantear un sencillo ejercicio. Piensa en el tema.
discerniendo o entendiendo la voz de Dios en medio de tantas voces, ¿cómo usted se acercaría al tema? Piénselo por un momento, utilice 30 segundos. ¿Cómo yo me acercaría para entender, para escuchar la voz de Dios? Yo hice ese ejercicio. ¿Cómo entender la voz de Dios en medio de tantas voces? Y frente a eso, pues, lo primero que entendí es que Dios ha hablado. No puedo entender la voz de Dios si lo primero que entiendo es que Dios ha hablado. Y debo tener la certeza y la seguridad de que Dios ha hablado. Es decir, yo no puedo entender la voz de Dios si no parto del principio de que Dios ha hablado. En segundo lugar, si Él ha hablado, tengo que preguntar qué es lo que Él ha dicho. Y en tercer lugar, si Dios ha hablado y tengo que preguntar qué es lo que ha dicho, yo soy un mortal. El que ha hablado es ¿quién? Dios ha hablado. Yo tengo que saber qué es lo que ha dicho. Pero ahora, si es Dios el que ha hablado, ¿cómo yo, un simple mortal, entiendo lo que Él ha dicho? Entendiendo que son dos lenguajes completamente distintos por la naturaleza de quien está hablando. ¿Me hago entender? Dios ha hablado, qué es lo que ha dicho y cómo entender lo que Él ha dicho. La base bíblica de que Dios ha hablado la encontramos, y aquí viene la primera cita. Por favor, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 3. Ustedes lo van a ver en la pantalla. Si usted lo quiere corroborar en su Biblia, ahora lo puede leer. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Recordemos, Dios ha hablado. ¿Qué ha dicho Dios y cómo entender lo dicho por Él? Otra vez, con eso en mente, volvemos a leer el texto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Uno de los métodos fáciles para poder interpretar el texto, se llama observación. Escuche, estamos queriendo entender, Dios ha hablado. Mire el texto, mírelo, por favor, mírelo, obsérvelo. Y trata de encontrar
Gracias. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Gracias. Qué bueno. Estamos diciendo que ¿qué? Que corroboren. Hebreos 1. Pregunta al texto. Usted está mirando el texto, mire el texto. Y usted le pregunta al texto y el texto le responde. Si yo le pregunto al texto, ¿quién ha hablado? El texto me responde, ¿quién? Dios. O sea, cuando queremos hablar de que distinguiendo, discerniendo, entendiendo la voz de Dios en medio de tantas voces, lo primero que la Escritura me revela es que realmente Dios ha ¿qué? Dios ha hablado. Escuche, usted dirá, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque a veces ese concepto de que Dios ha hablado es un concepto que lo tenemos muy, ¿cómo le digo? Utópico, algo que no es muy claro, no está muy bien definido. Vamos a ir desmenuzando porque el texto me dice de lo siguiente. No solamente me dice que Dios ha hablado, sino que Él ha hablado ¿cuántas veces? Por favor, subraye, Dios ha hablado ¿cuántas veces? ¿Y muchas son cuántas? Muchas son muchas. Así de sencillo, muchas veces. Ahora, Dios ha hablado muchas veces. ¿Y de cuántas maneras ha hablado Dios? ¿De cuántas? Ok, eso complica un poquitito. Si Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cómo entender lo que Dios ha hablado? Escuche, Dios ha hablado muchas veces y ha hablado de muchas maneras. Ahora, ¿cuándo ha hablado? ¿Cuándo? El texto implícitamente me presenta tiempos. Tiempos, ¿correcto? Usted está mirando el texto. No nos hemos movido de ese primer texto. Pero el texto ya me está diciendo, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y me ha hablado, y el texto me dice que ha hablado en dos tiempos por lo menos. Dice, en el tiempo pasado ha hablado por medio de los profetas. Pero dice, en estos últimos días, por favor subraye la palabra últimos días. Y al lado de la palabra últimos días, coloque persona de Jesucristo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Leyendo el texto me está diciendo lo siguiente: Dios habló en el pasado muchas veces, de muchas maneras, por medio de profetas. Pero llegó un momento donde habló por medio de su Hijo Jesucristo. Es más, el texto me sigue explicando que finalmente hubo un tiempo donde habló por los profetas, pero sabiendo que Cristo es Dios mismo, hace la descripción. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cuando yo leo eso rapidito se me viene a la mente Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, etcétera, etcétera. Dice, ¿y el verbo era quién?
Dios, dice, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Wow! Y cuando dice las palabras de su poder, rapidito viene a mi mente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y está toda esa narración de Génesis. Así que de quien está hablando es el mismo de Génesis, es el mismo de Juan. ¿Me hago entender? Dice, el creador de todas las cosas y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuada la purificación de nuestros pecados. Entonces, cuando hablando de eso, ¿qué imagen viene a mi mente? La cruz. Viene a mi mente que el Gólgota, viene a mi mente el Calvario, viene a mi mente, es decir, que quien me está hablando es el de Génesis, el que me está hablando es el que habla Juan, el que me está hablando es el de la cruz, que en el tiempo pasado habló por profetas, pero ahora el que me está hablando es Dios mismo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? El que me está hablando es ¿quién? Dios mismo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, ¿qué imagen viene a mi mente? La resurrección de Cristo. Y Cristo ahora está sentado ¿a dónde? Usted ve que ese versículo reúne todo lo que es Dios y la obra salvífica. Escuche, pensando ahí, el centro de ese texto, ¿quién es? Dios. Ese texto reúne y resume toda la obra de Dios. Escuche, Dios ha hablado. Voy a volverlo a leer. Con todo lo que le acabé de explicar, vuelva a leer el texto. Y yo no sé si el texto se le va a hacer así. ¡Wow! Ustedes me entienden ahora porque les digo que no se distraiga. ¿Me entiende? Perdón, me hago entender. Voy a volver a leer el texto. Y cuando yo vaya leyendo el texto, deje que el Espíritu de Dios traiga a su mente otros textos que van a corroborar ese mismo texto. Mire el ejercicio que hice. Dios habiendo hablado. Dios. En el principio creó ¿quién? Dios. ¿Será el mismo Dios? Es el mismo, ¿verdad? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, en un tiempo habló de una manera y en otro tiempo habla de otra manera. Fue diciendo las cosas poco a poco. No me quiero adelantar un poquito, pero los que están en el seminario, los que estuvieron en el seminario saben el concepto de a lo que me estoy refiriendo. Hablamos de revelación progresiva. Si yo no entiendo el concepto de revelación progresiva, no voy a poder entender que Dios habla y sigue hablando de manera progresiva. Escuche, eso me enamora de Dios. Dios es un Dios dinámico. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dios es un Dios ¿qué? Dinámico. Que habló, que habla y que seguirá ¿qué? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y si no, ¿dónde está la esperanza de la iglesia? Dios habló de una manera, habla y seguirá ¿qué? Ok, ahora sí, vamos a volver a leer el texto. Mire, son 60 y pico de textos y hasta ahora voy en el slide número 4. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él,
que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Bendito el Señor, que el que creó todas las cosas de alguna otra manera tiene que ver, escucha, tiene que ver con mi redención. Yo me emociono porque es el que creó todas las cosas, tiene que ver con mi redención. El que habló a los profetas tiene que ver con mi redención. El que ha venido hablando progresivamente tiene que ver con mi redención. El que me sigue hablando tiene que ver con mi redención. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y ahora Él es digno de toda mi honra, la gloria y la adoración. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo no sé si usted nota que hemos caminado los últimos 10 minutos por un solo texto. Y si usted vuelve a leer el texto, ahora el texto es mucho más amplio, mucho más grande, mucho más majestuoso que cuando lo leímos la primera vez. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Eso se llama, ¿sabe cómo? Revelación progresiva. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entre otras cosas, un conceptico chiquitico de estudio bíblico. Si usted no lee la Biblia, no va a tener nunca la revelación de Dios. Nunca. Muy bien. Volvemos a las preguntas anteriores. Dios ha hablado. Ahora, vamos a tratar de resolver la segunda pregunta. ¿Qué ha dicho y cómo entender lo que ha dicho? Hasta el momento hemos visto este texto, y aquí vienen mis hermanas que me van a ayudar con los siguientes textos. Permítanme, todo esto que les acabo de decir está aquí en este resumen. Dios habló a su pueblo de la antigüedad y a las generaciones sucesivas de manera diversas, como le pareció apropiado. A veces por instrucciones personales. Escuche esto, a veces Dios habló por instrucciones personales. A veces habló por medio de ángeles. Un secreto rapidito. Este texto está en el libro de los Hebreos. Y si usted ve la descripción de Hebreos capítulo 1, donde está hablando de quién es el que ha hablado, la primera cosa que después hace es hablar de los ángeles y coloca a Jesucristo superior ¿a quién? ¿Por qué razón? Porque en la antigüedad Dios habló a través de quién. ¿A través de quién? De los ángeles, claro que sí. Escuche, al comienzo Dios habló a través de los ángeles. Es por eso que en el libro de los Hebreos, lo primero que hace el autor de Hebreos es poner a Jesucristo superior ¿a quién? Pero después de eso, recuerde que Él habló también a través de quién. De los profetas, entre ellos ¿quién? El primero, uno de los más grandes profetas, Moisés. Y para el pueblo judío lo más grande era ¿quién? Moisés. ¿Y qué hace el libro de los Hebreos? Después de poner a Jesucristo por encima de los ángeles, pone a Jesucristo por encima ¿de quién? De Moisés. Pero mire, Dios habló a través de los ángeles. Dios habló a través de teofanías. Vamos a ver ejemplos. Teofanías, apunta esta palabrita por ahí. Teofanías es, escuche, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Una de esas maneras se llama teofanía. ¿Qué es teofanía? Apariciones de Dios a los mortales. Sí, que Dios se le apareció a los mortales. Ok, en inglés, Dios se le apareció a los mortales. God revealed himself to the mortals. Exactly. Usted va a decir que Dios se le apareció a los mortales. Eso fue en el pasado. Recuerden que estamos hablando de una forma de hablar progresiva. Que Dios se puede aparecer ahora es posible, pero esa no es la manera que Él utiliza ahora. La utilizó. Y ya vamos a ver por qué. Porque la máxima revelación de Dios, finalmente, me estoy avanzando mucho, es la persona de ¿quién? Pero Él apareció a través de los ángeles. Y además de teofanías, apariciones de Dios. Él habló a través de sueños. Usted encontrará cantidad de textos bíblicos donde Dios habló a través de sueños. Habló a través de visiones. Dios dio visiones. Dios habló a través de la influencia
Es decir, escuche esto, Dios puso influencia y capacitación divina en la mente de los profetas para que hablaran al pueblo. Pero la revelación del Evangelio, la revelación de Cristo, supera cualquier de las anteriores. Es decir, cualquier forma que Dios haya hablado atrás. Vamos a pedir si pueden resolver rapidito el chicharrón ahí porque hay distracción, gracias. Eviten ahora cualquier cosita, por favor. Miren, cualquier revelación ahora, del pasado, es superada por la máxima revelación que es ¿quién? Dígale que tiene ahora, Cristo. Cristo superior a los ángeles. Cristo superior a Moisés. Le voy a decir algo. Cristo superior a cualquier teofanía. Ay, que se me apareció Dios. Bueno, Dios se le pudo haber aparecido, pero el texto bíblico me revela que la máxima revelación de Dios es la persona de Jesucristo. Es la revelación que Dios ha hecho por medio de su Hijo, es decir, Él mismo. Al contemplar el propósito de la revelación, ¿y por qué fue que Dios se quiso hablar, mostrar, relacionarse con el ser humano? Desde los inicios el propósito está relacionado con la salvación y con la exaltación de Cristo. ¿Para qué Dios se reveló? ¿Para qué Dios le habló a los humanos? ¿Para qué Dios nos habló a los mortales? Para dos cosas. Una, para que los mortales pudiéramos ser ¿qué? Salvos. Y dos, para que por ese hecho y esa revelación Dios fuera ¿qué? Exaltado. Básicamente, escuche eso, son dos principios claves de toda revelación. Toda revelación trae dos principios fundamentales. Uno, la salvación, la restauración, y dos, la exaltación de Cristo. Por favor, apunte esto que acabo de decir, estos textos. Aquí viene el primer grupo de textos. Yo los voy a ir mencionando. Juan 1:18, si hay otro micrófono por ahí. Juan 1 al 18 es un pasaje largo. Juan 14, 8 al 11. Colosenses 1, 15 al 20. Isaías 53, 1 al 7. Y hay una revelación interesante. Haga una comparación en la revelación de Zacarías 9:9 versus Apocalipsis capítulo 19 versos 11 al 16. Nuestras hermanas lectoras van a empezar con Juan 1 al 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. ¡Wow! Con todo lo que hemos visto ahora, usted entendió Juan 1 al 18. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Cuántos dicen wow? Dios ha y ha hablado de muchas maneras. Y lo que nos muestra Juan 1 al 18 es que Dios habla de manera ¿qué?
Ok, vamos a Juan 14, 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que ¿quién es el que está hablando? Jesús. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿Hay algo más? Sí, sigue. ¿Cómo? Pues dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy Él en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Cuántos dicen wow? Ok, Isaías 53, 1 al 7. ¿Quién ha dicho, quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, pues menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por un camino, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo se sintieron ahora cuando leímos todos esos textos? Si es verdad que uno dice, wow, Dios ha hablado que muchas veces, diga muchas veces, Dios ha hablado. Muchas veces, de muchas maneras. En el pasado habló por los profetas, pero ahora habla ¿por quién? Por su Hijo Jesucristo. Muy bien. ¿Ya nos quedó claro eso hasta ahí? Recuerden, el tema es cómo discernir la voz de Dios en medio de tantas voces. En ese sentido, la voz profética de Dios, a la luz de todos estos textos, recuerden por ejemplo el último texto, que es un texto mesiánico que apunta a la persona de Cristo. Todos los textos apuntan a que, uno, a que Dios habló para dar aviso, advertencia al desobedecer la voz de Dios. Para eso Dios habló. Para avisar al hombre que por favor, usted mira todas las profecías del Antiguo Testamento, y de alguna u otra manera lo que Dios está haciendo es advirtiendo al hombre que por favor se vuelvan a Dios. Si no se volvían a Dios, tenían que asumir el hombre las consecuencias de sencillamente darle la espalda a Dios. Pero en segundo lugar, que hay oportunidad. Dios todo el tiempo habla y sigue hablando. Habló,
habla y sigue hablando de que en Él siempre hay que oportunidad de restauración, de salvación. Todos esos textos, aún la revelación del mismo, lo que vimos en Juan, lo que apunta es que justamente la persona de Cristo vino, hizo la obra expiatoria porque hay oportunidad. Dios sigue dando oportunidad. Y finalmente, toda percepción profética apunta a exaltar a la persona de Jesucristo, a la persona de Jesucristo, a la persona de Jesucristo. ¿Estamos hasta ahí? Dígale al que tiene al lado, espero que no esté dormido, que esto está bueno. Dígale, espero que no esté dormido. Levanten la mano a los que están dormidos. Levanten la mano a los que creen que esto está bueno. Ok, ahora, vengan conmigo. Ya nos quedó claro que Dios ha hablado de muchas maneras y muchas veces. Pero como se trata de discernir otras voces, lógico, yo pensé, ¿hay otras voces? Hay otras voces porque claro, mire, estamos en un chicharrón grande. Chicharrón para nosotros los colombianos es cosa fuerte, mire, Dios, es que esto es más, Dios me habló y Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Ahí nomás ya tengo un problema, ¿cómo entender lo que Dios ha dicho? Pero además de eso hay otras voces. ¿Me hago entender? El asunto se complica un poquito más. Hay otras voces, claro que sí. ¿Dónde lo dice? Por favor, vaya y corrobore lo que dice la Escritura. En el libro de Jeremías, capítulo 15. Ahí está la cita, Jeremías capítulo 15, versículos 14 y 15. Jeremías capítulo 15, versos 14 y 15. Dice así de la siguiente manera. Me dijo entonces Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. Dios, Jehová. Le voy a decir algo rapidito, aquí un secreto rapidito, eso es gratis. Jehová es Yahvé. Yahvé. Y Yahvé es el no. Agárrese de la silla lo que le voy a decir. Agárrese. Yahvé es el nombre impronunciable de Dios. Impronunciable quiere decir que no se puede pronunciar por la grandeza. También está mal la cita. Ay, Padre eterno. Yo les dije que corroboraran, ¿verdad? Isaías, ¿qué? 14, Jeremías 14, 14. Voy a poner a Félix corrector de citas. Muy buena. Jeremías 14, 14, ¿verdad? Ok. Sigan conmigo la línea de pensamiento. Les decía que Yahvé es el nombre que no se puede pronunciar. Y apunten a una notica por ahí que se llama, escriba, tetragramaton. Tetragramaton. En inglés es igual, tetragramaton. Solo que con acento, tetragramaton. ¿Qué es tetragramaton? Le voy a explicar qué es tetragramaton, porque el que está hablando es el tetragramaton. Las tres letras, quite a ese Jehová las vocales, quítelas. Quite la E, bueno, lo estoy hablando en español. Quite la E, la O y la A. Quítelas. Queda la J, la H y la B. Pronuncie esas tres letras, pronúncielas. Pronúncielas. No. JHB, JHB. No se puede pronunciar. Escuche, Jehová, que es Yahvé, es el nombre impronunciable de Dios. Porque es que Dios para los mortales no tiene, por su grandeza, su inmensidad,
su majestuosidad, no podemos pronunciar ni siquiera su nombre. Los mortales, para poder medio balbucear. Usted sabe que balbucear es tratar de los bebés cuando aprenden a balbucear, pusieron unas sencillas vocales y surge el nombre Yahvé. Le estoy dando una clase de teología que dura 6 meses, se la estoy dando en 15 minutos. Ténganme en paciencia los pastores. Me hago entender, pero es que hay que tirarles esto a los hermanos que a veces, ¿y quién es Yahvé? ¿Y qué es el mismo Dios? Es el mismo Dios. Simplemente que no han entendido que es el nombre impronunciable de Dios. Ese Yahvé. Dice el texto bíblico, Jehová, el que ha hablado, también dice lo siguiente: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Subraye, os profetizan. ¿Profetizan? Sí. ¿Aló? ¿Hablan? Sí. Pero no hablan lo que Dios ha mandado decir. Es más, yo leyendo el texto, haciendo observación, le voy a decir algo así de sencillo. Mire el texto. Y el texto me está diciendo que los que hablan de esa manera son adivinos. Mírelo. ¿Usted no lo está viendo en el texto? Dice, ni les hablé visión mentirosa, adivinación. Así que los profetas, wow, y por ahí viene el concepto del apostolado y el profeta. Hello. Aló. Porque el texto clarito, usted sabe que una manera de poder entender el texto hermenéuticamente para interpretar el texto es, mire el texto, mírelo. Una cosa es leer rapidito y otra cosa es ver el texto, mirarlo, observarlo. Y el texto me está diciendo, me lo está diciendo, que los que hablan de parte de Dios, pero Dios no los ha mandado a hablar, ¿son qué? Adivinos, mentirosos, engañadores, falsos profetas. Dice el versículo 15: por tanto, así ha dicho el mismo Yahvé, Jehová, sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en la tierra. Eso me suena a teología de la prosperidad. Ni espada ni hambre habrá en la tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Usted no ha hablado que teología de prosperidad, no, declare prosperidad, declare que no, mire todo, declare victoria. Mire, si usted está mal, vaya delante de la presencia del Señor. Señor, estoy mal. Porque a veces vivimos un positivismo falso, mentira del diablo. Hello. Mire, permítame decirle, esto es una clase, no es un sermón. Así que humildemente en Colombia decimos, yo hoy voy a hacer caripelao. Voy a decir 2 o 3 cosas. Caripelao es bien clarito. Además de que soy pelao. Pero mira, el texto me está diciendo que esa gente que dice que ni espada, ni dolor, ni sufrimiento, ni nada, sino ni hambre. ¿O sea, no le suena como a teología de la prosperidad? ¿No le suena como a que siembre porque Dios? Pero dice, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Bueno, en final, lo que el texto me está diciendo es que sí hay otras voces. Sí hay otras voces. A la luz de esto, tengo que seguirme preguntando, porque ahora el asunto se me enredó un poco más. Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Primero, tengo que aprender cómo entender lo que él ha dicho. Pero además de eso, ahora es que hay otras voces. ¿Van viendo que el asunto no es tan sencillo?
Y le voy adelantando un tip del final. Cuidado cuando alguien en la congregación se pare a hablar y decir que es de parte de Dios. A la luz de esto, ahora vamos a tener que tener mucho más cuidado para cuando alguien en la congregación se nos pare y nos diga es que el Señor dice, hello, aló, es que Jehová, no más que digan Jehová dice, yo hago, Padre eterno. La pregunta sigue siendo, ¿cómo entender lo dicho por Él? Si Dios ha hablado, ¿cómo entender lo dicho por Él? Para eso, me voy a tratar a atrever a plantear algo que aprendí unos años atrás y que lo he venido estudiando y le voy a decir algo. Algunos pastores le he compartido esto. Me dicen, eso es demasiado elemental. Pero yo le digo, pero está ahí. La escritura me revela. Yo le voy a decir un secreto de Dios. A veces nosotros presentamos a Dios demasiado complicado. Y déjeme decirle, Dios es más normal que tú y que yo. Nos dijeron locos a todos. Dios es más normal. Es más, le voy a decir algo, aunque le he presentado ese Yahvé impronunciable, Dios en su misericordia se ha mostrado a nosotros de tal manera que todos tenemos la posibilidad de entender a ese Dios. Porque aunque Dios es inmensamente grande y sublime, es perfectamente entendible a nuestra realidad. ¿Cómo entenderlo? Entonces, por favor, apunte estas 3 palabras que van a ser fundamentales: revelación, inspiración e iluminación. Revelación, inspiración e iluminación. Ahora, después, esta es la agenda del curso de hoy. Después de haberlas apuntado, usted las va a cantar conmigo. A la voz de 3 usted va a decir revelación, inspiración e iluminación. En español primero, 1, 2, 3. Revelación, inspiración e iluminación. Ahora en inglés. Para mí es fácil. Revelation, inspiration, illumination. ¿Estamos? Ok. ¿Cómo entender lo que Dios ha dicho? Bueno, para entender lo que Dios ha dicho, tengo que entender 3 conceptos, que es la forma en que Dios se ha ido. Recuerden, Dios ha ido hablando ¿qué? Poco a poco. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, pero en este tiempo, ok. Y entonces vamos a ver la primera, revelación. Revelación. Y hablando de revelación, en Rochester, una de las empresas grandes de la ciudad de Rochester es la Kodak. Usted va a la ciudad de Rochester y encuentra plantas por donde quiera, plantas inmensas, ciudadelas completas de Kodak. Kodak se quedó atrás, la tecnología. Pero resulta que todos algún día fuimos fotografiados por Kodak. Todos, ¿verdad que sí? Y resulta que Kodak, para poder que la fotografía saliera, utilizaba un ¿qué? Un negativo, ¿verdad? Todos éramos feos en el negativo, ¿verdad que sí? Bueno, algunos que somos feos éramos mejor en el negativo que ¿verdad que sí? Surgió el negativo. Y entonces usted tenía que sacar el negativo. Bueno, eso más adelante. Pero antes, cuando sacaban la foto, el negativo tenían que llevarlo a un cuarto oscuro. Y mediante un procedimiento poco a poco, escuche, escriba ahí, poco a poco la imagen se iba a ¿qué? Revelando. De tal manera que cuando usted tenía el rollo de la fotografía, usted decía, yo tengo que ir a ¿qué?
A revelar. Entonces, ¿sabe qué es revelar? Dejar ver. ¿Qué es revelar? Es dejar ¿qué? Ver. Eso es. Revelar es dejar ver. Más adelante entonces Kodak avanzó y entonces usted mismo empezaba y las hermanitas con el blower ahí, para que la foto ¿qué? Y entonces algunos empezaban a aparecer. Le aparecía la sonrisa, ¿verdad que sí? Se dejaba ver. Pues ¿sabe qué es revelación? Así de sencillo, dejarse ver. ¿Qué es revelación? Es el acto soberano por el cual Dios ha hablado y se ha dejado ¿qué? Conocer. Se ha dejado ver, se ha dejado conocer. Es decir, si Dios ha hablado, es porque Él voluntariamente quiso hablarnos. ¿Para dejarse qué? Para dejarse conocer. Ahora, hablando de revelación, hay una revelación de Dios para toda criatura. Es decir, que todas las criaturas del universo entero pueden conocer quién es Dios. Espere, pastor, un momentito. Sí, señor, esa parte la vamos a llamar, esa forma de Dios hablar, la vamos a llamar revelación general. ¿Qué quiere decir revelación general? Que Dios ha hablado, se ha dejado ver para que todo el mundo pueda conocer a Dios y sepa que Dios habla. Todo, déjeme decirle que entre otras cosas, cuando estemos en el juicio final y cuando tú y yo estemos delante de Dios, nadie tendrá excusa, nadie, porque ha habido una relación ¿qué? General. Pero hay una revelación especial. Esa revelación especial solamente la pueden percibir aquellos que han aceptado la persona de Jesucristo y que entienden las Escrituras, el Evangelio como revelación de Dios. Solamente, no todo el mundo puede entender esa revelación especial. Muy bien, permítanme. Dentro de la revelación general hay tres elementos que nos permiten ver a Dios. Número uno, la creación. La creación. La creación. Por un momento, levante su mano derecha. Póngala en su corazón. ¿Cuántos lo sienten? Bum, 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 bum. Algunos están muertos. Bum, bum. ¿Cuántos creen lo maravilloso? ¿Cómo ve usted lo maravilloso del sistema circulatorio? Levanten la mano todas las mamás. Pongan la mano en su vientre. Qué laboratorio más precioso Dios se hizo ahí, ¿verdad? Dígame si ahí no está Dios. Dígame si ahí no está Dios. ¿Ok? Mire su mano, mire su mano, mire su mano, mire su mano. Diga qué mano tan fea la mía. Diga, mira su mano. Mira, ¿cuántos dedos tiene? Todos completamente ¿qué? Y todos importantes. Wow, qué maravilloso es Dios. Wow, qué maravilloso es Dios. Dios se revela a través de la creación. Pero Dios se revela, estoy yendo muy rápido, esto es una clase que Dios se revela a través de la historia. Supuestamente yo le dije al pastor que me dijera cuando era las 10:30 para ver cómo íbamos. 10:30 en punto. ¿Paramos o seguimos? Seguimos. Ok, Dios se revela a través de la historia. ¿Qué quiere decir eso? Dios, como ha hablado poco a poco, la intervención de Dios en la historia de la humanidad revela la existencia de Dios. Pero no solamente eso, la intervención de Dios en nuestras propias historias. ¿Se acuerda que tú y yo cantamos? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Sería como un pájaro herido, todo espichado. Dígame si la intervención de Dios en nuestra historia no nos hace sentir que Dios ha estado ahí. ¿Me hago entender? Mire hacia atrás y lo verá que muchos éramos borrachos, alcohólicos, drogadictos, el hogar lo teníamos desbaratado y la intervención de Dios en nuestras historias
nos ha mostrado que Dios ha estado ahí. O sea, Dios se revela a todo el mundo. Y déjeme decirle que aún Dios se revela en la historia del que está afuera. Es más, Dios se revela en la historia de cada ser humano cuando cada mañana amanece y el espíritu de vida nos toca a través a todo el ser humano que está vivo y le regala un día más de vida. ¿Sabe qué es la historia? Es la consecución de días y la consecución de eventos a través del tiempo. Esa es la historia. Y si usted amaneció vivo, ¿está haciendo qué? Pues Dios se revela a través de la historia. Ok, y Dios se revela a través de la conciencia. Los eruditos, los teólogos llaman eso la constitución moral del hombre. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad que Dios nos dio, en primer lugar, para establecer relación con Él, pero en segundo lugar, para saber, independientemente de cualquier parámetro, adentro todo el mundo sabe qué es bueno y qué es. Ahora yo le voy a pedir un favor, por un momento arranque la conciencia de usted, quítela. Hay ocasiones y se llega al punto donde la maldad es tal que la conciencia se adormece, pero está ahí, en el que conoce de Cristo y en el que no conoce de Cristo, en el que conoce las escrituras y en el que no las conoce. Es decir, Dios se ha revelado a través de la creación, de la historia de la conciencia, y a través de la conciencia. Pero Dios se ha revelado de manera especial y lo vamos a ver a través de las escrituras y finalmente como hemos venido hablando a través de la persona de Jesucristo. Corroboración de textos. ¿Dónde dice esto? Revelación. Apunte todos estos textos, por favor. Ok. Revelación. Recuerden, revelación es el acto soberano por el cual Dios se ha dado a conocer. Dios ha hablado. Ok, Dios ha hablado a través de la creación. Digan conmigo, Dios ha hablado a través de la creación. No los escuché. Dios ha hablado a través de la creación. Dios ha hablado a través de la historia. Pero Dios ha hablado a través de la conciencia. Ok, todos estos textos muestran estos tres elementos. Por favor, vamos a mirar Amós 3:7 y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Cuando usted escuche el texto, usted diga, wow, esto es historia, wow, esto es creación, wow, esto es conciencia. Me hago entender, relacione cada texto, intencionalmente lo hice, relacione cada texto con una forma de revelación. Amós 3:7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Vuélvalo a leer, mi hermana. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Okay. Ezequiel 3:1 al 6. Perdón, Éxodo 3:1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Apunte. Teofanía. ¿Quién se apareció? Dios. Ok, seguimos en Éxodo 3:1 al 6. Perdónenme si yo les interrumpo la lectura, pero es que ahí para dar el concepto. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, Sigue. heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios que tu padre, tu Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Samuel 3:1 al 4. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel,
Y él respondió, heme aquí. Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Job 33, 14 al 17. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Salmo 19, 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr su camino. De un extremo de los cielos es su salida. Romanos 1, 18 al 20. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que Dios se conoce como a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Inexcusables. Juan 14, 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Isaías 46, 8 al 10. Acordaos de esto y tened vergüenza. Tornad en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay a mí semejante, que anuncio lo que por venir desde el principio y desde antiguo, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo y permanecerá y haré todo lo que quisiere. Y Josué capítulo 24 es una asignación para que usted, apúntelo ahí. ¿Sabe por qué? Porque si usted mira Josué capítulo 24, usted va a ver, hijo, y yo hice, y yo les hice, y yo lo saqué, y yo fui el que hice. Y lo que muestra Josué capítulo 24 es toda la intervención de Dios en la historia del pueblo de Israel. No le puedo leer hoy todo el capítulo, pero lo que hace Josué capítulo 24 es mostrar toda la intervención de Dios en la historia del pueblo de Israel, cómo Él se reveló a través de la historia. Y específicamente hablando de la conciencia, Proverbios 20, 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual ¿qué? Escudriña. Dios dio al hombre esa capacidad para entender lo que es bueno y lo que es malo. En resumen, hasta aquí, Dios se ha dejado ver. Dios se ha dejado ¿qué? Conocer. Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Dios se ha dejado ver. Ahora, hablando de revelación general, ya sabemos, Él se ha revelado a través de la creación, a través de la historia y de la conciencia. Pero de manera específica, hablando de las escrituras de la Biblia, escuche, yo entiendo que esta mañana el curso que estamos dictando lo estamos hablando para personas que entendemos esta dimensión de revelación. Levanten la mano todos los que entendemos que la escritura es fundamento de nuestra fe. Si alguien no entiende que esta mañana la escritura es fundamento de su fe, podemos presentarle a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esta mañana acepta a Cristo, lo bautizamos en el nombre del Señor y la que tiene al lado, crea que la Biblia es verdad. Y ya le voy a mostrar por qué. Dígale, crea que la Biblia, crea que las escrituras es que Dios ha. Y es una de las maneras especiales a través de las cuales Dios ha hablado. Las escrituras. Pero resulta
que para poder entender pecado, 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 hasta que lo apaguen. Repitan conmigo, pecado hasta que lo apaguen, pecado, 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 pecado. Ok. Pastores, hagan eso, ¿sabe? Para poder entender este concepto de la revelación de Dios a través de las Escrituras, tenemos que ir al segundo elemento: inspiración. Inspiración. ¿Qué es inspiración? Es la capas inspiration. I got it? Oh, glory to God. No me preocupe que en mi iglesia también me relajan por mi chin de inglés. Inspiración es la capacitación y control del Espíritu Santo, Dios, para que los escritores del texto lo registraran, lo hicieran sin cometer errores. Para que ellos registraran lo que Dios quiso que ellos registraran sin cometer errores. Y entonces aquí le voy a dar una clase rapidita en el seminario que cuesta 1 año y se la voy a dar en 15 minutos. Y tiene que ver en cuanto a la fiabilidad de las Escrituras. Escuche, hay 2 conceptos, que es la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras. ¿Qué quiere decir inerrancia? Inerrancia quiere decir que la Biblia no tiene ni conduce a ningún error. Inerrancia. Y número 2, infalibilidad, que la Biblia no falla. No falla. ¿En qué descansa la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras? En el concepto de que fue inspirada por Dios. Y el concepto, hace unos días el Señor me regaló un sermón hablando de este texto. Dice, ¿usted se acuerda de este versículo que es clave? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Pero yo les quiero animar a lo siguiente, y sobre todo los que están en inglés: busque ese mismo texto. ¿Usted sabe cuál es el texto? ¿Cuál es ese texto? Toda la Escritura, ¿cuál? Segunda de Timoteo, ¿qué? No está en la presentación. Segunda de Timoteo, ¿qué? 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Los que están en inglés, léalo en inglés, por favor. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, léelo por favor en inglés. Okay. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us what to do right. Oh, yo necesito gafas. Ok. Esta versión dice es inspirada. Pero si usted va a la versión New King James, dice, toda la Escritura es del soplo, del respiro de Dios, de la esencia de Dios. La versión en inglés dice que toda la Escritura fue sacada del soplo, de la esencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad de Dios fue transmitida a quien Él quiso. Y esa voluntad fue registrada como Él quiso. Bueno, sin cometer errores. Es por eso que las Escrituras son el fundamento de nuestra fe. Porque es Dios mismo hablando. Se lo voy a decir de otra manera. Es Dios mismo respirando. Es Dios mismo dando su aliento,
su voluntad. Muy bien. Ese hecho de que sea Dios hace que las escrituras sean inefables e inerrantes, absolutamente confiables. Por favor, leamos 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Instruir, dice instruir o capacitar. Salmo 45:1. Oh, Isaías 8:1. Sí, gracias, Isaías 8:1. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salah Hasba. Gracias. Mire, ese texto nos dice que una de las maneras de las que se hizo la escritura, unas fue por inspiración, y ya les voy a completar ese concepto de inspiración, pero otra fue, se lo voy a decir así, Dios lo dictó. Escuche, por dictado de Dios. ¿Cómo? Sí, por dictado de Dios. ¿Qué dice otra vez el texto? Dice Isaías 8:1. Tranquila. El texto anterior, volvamos a leerlo. 8:1. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salah Hasba. Toma una tabla y escribe en ellas. Salmo 45:1. Rebosa mi corazón palabra buena, refiero yo al rey mis obras, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eso es inspiración. Lo siento de mi alma y entonces se convierte en esa inspiración se convierte en una forma de escribir. Vamos a ponerlo así, en nuestro tiempo se llama musa. Musa, ¿me hago entender? Musa. Dicho de otra manera, por sentir de Dios. Ahora, eso amárrelo al texto que dice que Dios pone el querer como el hacer. ¿Quién estaba ejerciendo ese control? ¿Quién estaba haciendo el control de la musa? ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Ok, y lo hizo específicamente a los escritores. Jeremías 30:1-2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Que te he hablado. Dios le habló y entonces él fue que influenciado. Así se registraron las escrituras. Jeremías 36:2. Tómate un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las gentes desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Así se hizo la escritura. Dios le dijo, escribe lo que yo le he dicho, escríbalo. Ok, segunda de Pedro 1:20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, segunda de Pedro 3:15-16. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Es decir, que particularmente en las cartas paulinas, ¿cómo fueron inspiradas? Por sabiduría. Dice el texto bíblico que Dios le dio a Pablo sabiduría para que escribiera todo lo que es. Y ahora vamos a ir, escuche esto. Esto lo vamos a ir amarrando a la última parte del curso porque vamos a ver 1 Corintios capítulo 12 para hablar acerca de los dones espirituales y cómo es que la profecía y el lenguas y todo eso se mueve hoy. Justamente Pablo lo escribe inspirado por el Espíritu Santo a través de ¿quién? De sabiduría. Por ejemplo, Corintios se escribe porque se presentó un chicharrón grandísimo en la iglesia de Corintios. Ya le voy a contar el problema tan grande. Y entonces habían unos chismosos santos en la iglesia de Corintios que se llamaban los de Cloé. Y los de Cloé
le mandaron una carta a Pablo diciendo, mire Pablo, aquí está pasando esto, la iglesia está así, así. Los chismosos santos le mandaron esa carta a Pablo, y Pablo entonces en respuesta a toda esa realidad, en sabiduría de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, escribe por ejemplo la carta de la primera y segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, que va a ser la última parte de nuestro curso en esta mañana. Por esa razón está ahí. Pedro está diciendo en capítulo 3 versículos 15 al 16 que Pablo entonces en sabiduría de Dios, así fue que fue registrada la Biblia. Es que la gente me pregunta, a usted la gente no le ha preguntado, oiga, ¿y cómo fue que se hizo la Biblia? ¿Cómo fue que se hizo la Biblia? ¿Cómo fue que se escribió la Biblia? En alguna manera, en alguna forma, Dios la dictó, en otra forma, finalmente Dios inspiró a los hombres para que con sabiduría la escribieran. Otros sencillamente, escuche, registraron lo que ellos ¿qué? Vieron, la historia, la registraron. Imagínense Moisés. Dios le dijo, mire mi hijo, escriba la historia de la creación. Y arranca Moisés por allá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y desde el versículo 2 en adelante lo que cuenta es cómo fue que Dios hizo el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Y nos empieza a contar la historia. Y le pareció entonces otra más adelante, wow, la historia se puede mejorar. Y escribió una segunda historia, es la segunda historia de la narración de la creación. Y entonces cuando uno entiende, dice, wow, sencillamente lo que Moisés hizo. ¿De dónde se sabía eso Moisés? Vamos a ver que rapidito hoy en uno de los dones que vamos a ver se llama el don de conocimiento, el don de la ciencia. Pues Dios inspirado por Moisés inspirado por el Espíritu Santo le dio el don de ciencia, y ese conocimiento que Moisés en su naturaleza no la conocía, fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir todo el Pentateuco. ¿Aló? No, pero todo el Pentateuco no, corrijo, por lo menos Génesis, porque después él fue registrando la historia. Mire, como que eso nos pone los pies en la tierra, que la escritura fue escrita de manera normal y natural, pero bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Lucas 1, 1 al 4. Ese pasaje es precioso, es una investigación. Levanten la mano los que han tenido que hacer una tesis o un ensayo. Pues eso fue lo que hizo Lucas. Y bajo el control del Espíritu Santo, Lucas lo que registra. Por eso, si usted va a hablar de la vida de Jesucristo, el libro más completo es Lucas. Lucas toma el trabajo de Marcos y toma el trabajo de Mateo y escribe Lucas. ¿Usted sabía eso? Lucas toma material matiano y material marquiano, entre otras cosas el primer evangelio es Marcos. Toma Marcos y toma a Mateo y hace una investigación y resulta el evangelio según San Lucas. ¿Qué dice Lucas capítulo 1 versos 1 al 4? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribítelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas? Muchos ya intentaron escribir la historia. Muchos de los que nos las dijeron fueron testigos oculares. Ya unos lo han registrado, pues claro, Mateo y Marcos. Pero me ha parecido a mí, después de una investigación exhaustiva, recuerde que el que está hablando es ¿quién? Lucas, que es un médico, y Lucas aplica el método científico. Lucas aplica normalmente el método científico. Usted sabe los 5 pasos del método científico, no se los quiero repetir hoy porque esos los vemos en el bachillerato y en la universidad. 5 pasos del método científico. Lucas aplica los 5 pasos del método científico, hace una investigación y guiado por el Espíritu Santo surge el evangelio según San Lucas. Así se escribió la escritura. Y Apocalipsis 1:11, eso es bello. Que decía, yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Juan ve una ¿qué? Visión, y el Señor le dice, escribe lo que ves y eso que tú ves, envíalo ¿a dónde?
a las iglesias. Y entre otras cosas, mire, todos tenemos un susto Apocalipsis. ¡Wow! Apocalipsis sencillamente es el registro de lo que Juan vio. Ahora, otra cosa es interpretar lo que Juan vio. Esos otros 20 pesos. Pero sencillamente, ¿qué es Apocalipsis? Apocalipsis es el registro de lo que Juan, por visión, él pudo ver. La escritura, finalmente, las escrituras fueron inspiradas como parte de la forma en que Dios habló, la revelación a través de las escrituras. Ahora, para entender esto, yo tengo que ir al tercer elemento. Porque déjeme decirle, no es fácil. Recuerden que estamos tratando de responder a la pregunta ¿cómo entender lo que Dios ha hablado? ¿Me hago entender? ¿Cómo entender lo que Dios ha hablado? Para poder entender esas escrituras, entonces tengo que utilizar el tercer elemento y se llama iluminación. Illumination. ¿Qué es iluminación? Es la capacitación y control del que inspiró para que los hombres, diga tú y yo, pudiéramos entender, discernir. Y entre otras cosas, discernir quiere decir establecer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entre lo que es inspirado por Dios y lo que no es inspirado por Dios. Para eso se requiere de iluminación. ¿Por qué razón? Porque nuestra mente mortal es finita. Y la revelación, aunque ha sido puesta de manera registrada, no podemos entenderla a menos, bendito el Señor, que contemos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No es posible para que los hombres entiendan, disciernan lo revelado sin cometer ¿qué? Errores. La manera sencilla de entender cómo Dios ha hablado en este tiempo, que sigue hablando, que escuche, que sigue hablando a través de las escrituras. Recuerden, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postrero tiempo nos ha hablado a través de la persona de Jesucristo. Pero a través de toda esa historia de la persona de Jesucristo y la revelación de Jesucristo, ¿dónde fue registrada? ¿Dónde? En las escrituras. Así que para poder entender esa revelación de las escrituras para poder entender esa voz de Dios en las escrituras, necesito de la ayuda y control del Espíritu Santo. De otra manera, número uno, o no voy a entender, o número dos, no voy a poder diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ok, Juan capítulo 16 versos 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Hasta ahí, gracias, y no se me vaya esa cita. Escuche, ¿quién está hablando? Mire el texto. Yo le dije que usted tiene que corroborar. Juan 16, 12 al 15. Gracias, pastor. Vuélvalo a leer hasta esa parte, mi hermana. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ok, ahí. ¿Quién está hablando? No. ¿Está hablando Dios? ¿En quién? ¿En quién? Jesús. ¿Está hablando quién? Jesús. Claro, es Dios. Pero está hablando Jesús. ¿Qué está diciendo? Yo les voy a animar algo. Aprendan a mirar el texto preguntándole al texto. ¿Quién habla? ¿Qué dice? ¿Por qué lo está diciendo? Y mire, ¿qué está diciendo Jesús? Que Él les ha hablado, pero que muchas cosas de lo que Él habla, aunque es la máxima revelación de Dios, no las vamos a poder entender hasta cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios nos va a dar mucha más que luz, claridad, entendimiento y discernimiento para aún entender la revelación de la persona de Cristo. Aún para entender el plan de salvación necesitamos de la intervención del Espíritu Santo.
Si hoy el Espíritu Santo está en medio de la iglesia, Dios sigue hablando a la iglesia. Y agárrese de la silla. Dios sigue teniendo el control. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero si usted lee el texto detenidamente, apunta esta palabrita por ahí. En términos de iluminación, Jesús está haciendo una transferencia de autoridad. ¿A quién le está transfiriendo esa autoridad de iluminación? ¿A quién? ¿A quién? Vuelva, ahora sí, hermana Carmencita, vuélvelo a leer. Miren lo que el texto está diciendo clarito. Dígalo. Desde el principio. Sí. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Para conectar con Corintios, que vamos a ver ahora, surge entonces una pregunta. ¿Cómo es que actúa el Espíritu Santo? Porque la transferencia fue hecha, la transferencia de entendimiento fue hecha de parte de Jesús ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo actúa, se mueve, se manifiesta en medio de la comunidad de fe? En medio de esa revelación especial, ¿cuál es la forma, la respuesta para ir y entender lo que Dios hace? Y cómo habla hoy es a través de Dios. El Espíritu Santo se mueve a través de dones, capacitaciones que Dios dio a los mortales, los dones. Y entonces surge el tema de los dones del Espíritu Santo. Entre otras cosas, lo que estamos diciendo, casi concluyendo, es que Dios habla en este tiempo a través de dones que Él ha dado a la iglesia. Dios sigue hablando a través de los dones. Escuche, no se me vaya, porque si usted se va hasta aquí, está en la mitad del curso. Cuando miremos Corintios 12, dice, wow, de verdad que Dios habla y que Dios se mueve. Y que Dios me puede hablar, y que Dios puede utilizar a la comunidad de fe, y que haya una autoridad obispal y autoridad delegada por el Espíritu Santo a los pastores. Hello. Usted va viendo cómo hemos venido desarrollando el tema para llegar a un punto, cómo discernir la voz de Dios. Ok, quedamos ahí, en que hay una transferencia de entendimiento desde la persona de Jesucristo al Espíritu Santo de Dios. Ahora sí, sígalo leyendo, mi hermana. ¿Se acabó? Estaba tan bueno. Que entre otras cosas, ¿cuántos han encontrado deleite en la palabra hoy? Yo le voy a decir algo, enamórese. Usted tiene que ser una pasión. Usted quiere saber de Dios. Usted quiere crecer en su relación. Enamórese de la palabra. Y así, de esa manera, usted va, cuando usted encuentra una verdad. Yo a veces estoy en la oficina y yo tengo que decir, yes. La secretaria me dice, ¿qué le pasa, pastor? Dice, Dios me habló. Aleluya. Vamos a Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Solamente apunte ese texto y dígame si Dios no habla a través de la comunidad de fe. Ahí está hablando ¿quién? Ahí está hablando ¿quién? Dios. El texto está hablando a través de ¿quién? ¿A través de quién? No, a través de quién dice el texto que Dios habla. Otra vez lea el texto, ¿a través de quién? Dios está hablando, dice, anímense los unos a los otros, háblense, exhórtense los unos a los otros con himnos y cánticos espirituales. Hablen ustedes lenguaje espiritual. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Utilizando a quién? Dígale que tiene al lado, Dios te puede utilizar a ti para hablarme a mí. Dios te puede utilizar.
O dígame si cuando usted llega aquí todo vuelto nada y le dice, en el nombre del Señor, la palabra del Señor me dice, y yo creo lo que la palabra, y el Señor te habla, porque la palabra del Señor dice, dígame si el Señor no habla a tu vida. Dígale externa al lado, déjate usar, no sea muérgano. Dígale, déjate usar, no sea muérgano, déjate usar. Muérgano, muérgano. ¿Sabe que hay gente? Esto es gratis, un paréntesis. Así como hay gente en la iglesia que ayuda y edifica, hay gente tóxica. Ahora, esa gente tóxica, amárrelo al texto que vimos allá de Jeremías, que hay gente que habla lo que Dios no le ha mandado hablar, que no anima, que no corrige y que está fuera del parámetro bíblico de lo que ya ha sido ¿qué? Revelado. Pero se supone, se cree y se espera que toda la gente de la comunidad de fe estemos dispuestos a ser elementos de la manifestación de la presencia de Dios. Que entre otras cosas, déjeme decirle, la palabra del Señor dice que tenemos que aprender a ver en el otro y descubrir en el otro la misma presencia de Dios. Porque ¿sabe qué dice el texto? Que en la medida que nos relacionamos con Él, Él se nos va revelando a nosotros de tal manera que vamos siendo transformados, de tal manera que vemos su gloria, la gloria de Él se va dejando ver al otro. Se nos revela Dios a través del otro. Por un momentito, ¿a quién tú ves cuando ves a tu hermano? ¿A Dios? ¿A quién tú ves? Es más, y vamos a aterrizarlo, no a quién tú ves, a quién tú muestras. 30 segunditos. En nuestra iglesia estamos hablando de viviendo la presencia de Dios en casa. Porque es que a veces nos ponemos tan espirituales 5 metros arriba del piso aquí, pero allá en la casa, ¿a quién mostramos? ¿O a Dios? Proverbios, estamos en Colosenses 3:16. Ya lo leímos. Proverbios 1:6. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. Qué tremendo. Eso es iluminación. Haga un ejercicio en su devocional, lea todos los días el proverbio del día y usted va a ver cómo poco a poco su mente y sus pensamientos van empezando a ser transformados. Léalo. Empieza después a meditarlo y empieza después a estudiarlo y dice, wow, esto estaba ahí, yo no lo había visto. Proverbios, Mateo 13, 14 al 16. Proverbios 35. Proverbios 35, gracias. Toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los 13, 14 al 16. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viéndoos veréis y no percibiréis, porque el pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amén, gloria a Dios. Vamos a dejarlo con Juan 14. Todos estos textos me están mostrando que de alguna u otra manera el Espíritu Santo ejerce control ahora
Dios sigue hablando ahora y sigue hablando a través de las Escrituras. La máxima revelación de Dios es la persona de Jesucristo, que fue registrada aún en las Escrituras. Y Dios entonces sigue hablando hoy a través de las Escrituras y bajo el control e iluminación del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo Dios lo habla? Entonces hay varios elementos para poder regular eso. Escuche. Y aquí voy a conectar algo para entrar a cómo el mover de Dios en medio de la comunidad de fe, porque hay un elemento fundamental. Si bien es cierto, hay control del Espíritu Santo y hay iluminación del Espíritu Santo, hay una autoridad delegada en los obispos. Escuche, y cuando el texto bíblico habla de obispos, se está refiriendo específicamente a la autoridad pastoral. Para esto, por favor, vaya al libro de los Hechos. ¿Cómo entender lo que Dios ha dicho? ¿Cómo entender lo que Dios habla hoy? ¿Cómo discernir otras voces? Discernir la voz de Dios en medio de tantas otras voces. Entonces hay un elemento fundamental que es la autoridad pastoral. Vaya por favor al libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 27 al 30. Hechos, capítulo 20, versículos 27 al 30. Espero esté correcta la cita. Gracias. Dice así el apóstol Pablo. ¿Cómo fue que fue inspirado Pablo? ¿Usted ya sabe cómo? No me vayan a decir que tengo que repetir la clase de 15 minutos atrás. ¿Con qué? ¿Dios le dio qué? ¿Cómo fue que fue inspirado Pablo? ¿Dios le dio qué? Para que él escribiera lo que escribió. Así fue inspirado ¿quién? ¿Cómo fue inspirado Moisés? Dios le dio ¿qué? Un conocimiento sobrenatural. Así fue inspirado Moisés. Así fue que fue registrada la escritura. A otros pues sencillamente dijo, coge y escribe. ¿Cómo fue inspirado Juan? ¿Por medio de una qué? Exactamente. Ok, mire, hablando de Pablo, entonces dice, porque no he renunciado a anunciaros todo el consejo de Dios, dice Pablo. Por tanto, y habla a los pastores y obispos, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo le está diciendo a los obispos, a los pastores, hello, el Espíritu Santo está ahí, pero ustedes, obispos, pastores, y voy a ampliar esto un poquitito, líderes, y recuerden que con base en esto, por eso fue que surgió este curso, porque hay una responsabilidad con cada maestro de escuela bíblica que le enseña a nuestros niños. ¿Qué revelación le está enseñando a nuestros niños? ¿Aló? ¿Qué le está enseñando a nuestros niños de lo que Dios dijo? Cuando a veces nuestros maestros de escuela bíblica enseñan cosas que Dios no ha dicho ni ha hecho. Maestros de escuela bíblica, líderes de jóvenes que están tocando futuras generaciones, marcando mentes. ¿Ok? Líderes, dígale que tiene al lado, usted que enseña, usted que predica, usted pastor, usted que se atreve a enseñar, usted que es líder de la iglesia, usted que administra y es de la junta, ¿con qué criterios está administrando la iglesia? ¿Con qué criterios se hace el presupuesto de la iglesia? Esto es increíble. ¿Con qué criterios se hace el presupuesto de la iglesia? ¿Con qué criterios se maneja el sueldo del pastor? ¡Ay! Mire, todo eso está amarrado ahí. Porque es el espíritu. Es que se lo voy a decir en términos colombianos. Este negocio es del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Y Él no ha dejado el control, pero ha delegado responsabilidad. Escuche, una cosa es control y otra cosa es responsabilidad. ¿Sabe qué es lo que Dios no ha dejado? Nunca y nunca lo va a dejar, el control. Pero Él ha delegado ¿qué? Responsabilidades. Ahora nos corresponde a todos entender ese
nivel de responsabilidad. Y particularmente entonces, frente al mover del Espíritu Santo, juega un papel clave los obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Por qué razón Pablo les decía eso? Porque el versículo 29 dice: porque yo sé que después de mi partida, decía Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, escuche, no de afuera, no de afuera, no de afuera, dígale, no de afuera. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Ok? Con esto en mente, entendiendo que una autoridad y control del Espíritu Santo, pero una responsabilidad pastoral, yo quiero que usted mida por un momentito hasta dónde de verdad usted quiere meterse a pastor. Porque es que hay gente que quiere ser pastor y no sabe todo a qué se está metiendo, ¿sabe? Ahora, si Dios lo llama, déjeme decirle que váyase. Ahora sí como vaya, porque es un privilegio, es una tremenda, una bendición. Pero si usted se mete a hacer lo que Dios no lo ha puesto por hacer, cuidado, porque esto tiene unos niveles de responsabilidad inmensos. A la luz de esto, vamos a entrar a 1 Corintios. Y para esto son las 11:17. Por un momentito, colóquese de pie. Levante sus manos. Estírese. Y dé una caminadita por 3 minutos. A los 3 minutos les voy a llamar. No salgan del salón si les es posible. Gracias.